3 bebés fueron hallados abandonados en un basurero. 20 años después, una carta olvidada desataría una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Una historia de hermanos separados por el destino y unidos por algo más fuerte que la sangre. Si estas historias profundas y humanas tocan tu alma, haz clic en el botón de suscribirse. Tu apoyo hace posible que sigamos contando relatos que inspiran, conmueven y cambian vidas. La madrugada caía pesada sobre los callejones de un barrio olvidado por el tiempo. En medio del silencio roto apenas por ladridos lejanos y un viento sucio que arrastraba bolsas plásticas, una figura encapuchada se deslizó entre los contenedores de basura. Sus manos temblaban, no de frío, sino de algo más oscuro: miedo, desesperación o tal vez vergüenza. Con un suspiro ahogado, dejó en el suelo una caja de cartón vieja y húmeda por la lluvia reciente. En su interior, 3 pequeños recién nacidos lloraban con voces apenas distintas, envueltos en mantas finas, con cordones umbilicales aún frescos. Uno de ellos llevaba en la frente una mancha de nacimiento en forma de luna. La figura se quedó observando por unos segundos, con lágrimas cayendo sobre los rostros de los bebés, y luego desapareció entre las sombras sin mirar atrás. Horas después, una anciana que recolectaba botellas para vender encontró la caja. Se arrodilló de golpe, con los ojos llenos de horror y ternura al mismo tiempo. Gritó por ayuda. En cuestión de minutos, patrullas y curiosos rodearon la escena. Los 3 bebés fueron llevados de inmediato al hospital más cercano. La noticia recorrió los noticieros como pólvora. Trillizos abandonados en un basurero, nadie los reclama. Se abrió una investigación, pero no hubo rastros, ni cámaras, ni testigos. Los niños fueron bautizados como Tomás, Damián y Elías, nombres dados por las enfermeras. En pocos días, cada uno fue separado y entregado en adopción a distintas familias del país. Ninguno de ellos sabría jamás que tenía hermanos, al menos no hasta que una carta olvidada en el fondo de un viejo escritorio rompiera el pacto de silencio que había mantenido su historia enterrada por 2 décadas. 20 años pasaron como hojas arrancadas por el viento. En distintas ciudades, con apellidos diferentes, los trillizos crecieron ajenos a su origen compartido. Tomás, criado en una familia de clase media en Rosario, se convirtió en un joven tranquilo, amante de la fotografía. Tenía una sensibilidad especial para captar rostros tristes. Su madre adoptiva, Clara, le había dicho desde niño que era adoptado, pero siempre evitó detalles. Tomás vivía con una constante sensación de vacío, como si parte de sí mismo estuviera perdida en algún rincón del mundo. En otro rincón del país, Damián llevaba una vida muy distinta. Adoptado por una pareja rígida y adinerada en Córdoba, creció con presión por ser perfecto. Se convirtió en abogado, frío y ambicioso. Nunca preguntó por sus raíces, no porque no sintiera curiosidad, sino porque temía encontrar algo que derrumbara el castillo que había construido. Pero a veces, en medio de una reunión o frente al espejo, un pensamiento fugaz lo golpeaba. ¿Y si no estoy solo? Elías fue el que más sufrió. Su infancia pasó de casa en casa, víctima del sistema de adopción que lo trató como mercancía dañada. A los 16 fugó de un hogar violento y sobrevivió en las calles vendiendo artesanías. Nunca supo nada de su pasado, pero una cicatriz en forma de luna en su frente le recordaba que su historia tenía un inicio que nunca conoció. Pese a todo, Elías mantenía una sonrisa viva, como si se aferraba a una esperanza invisible. Y entonces, un día cualquiera, el destino comenzó a tejer su red. Tomás, explorando la bohadilla de su abuela recientemente fallecida, encontró una caja con fotografías antiguas, cartas y documentos. Entre ellos, una carta sin abrir con su nombre escrito a mano, fechada hace 20 años. Al abrirla, su corazón se detuvo. Decía: «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, es porque he partido. Te oculté algo que ya no puedo llevar conmigo al otro mundo. No viniste solo, naciste con 2 hermanos. Fueron separados y entregados a familias diferentes. Esta fue mi culpa y mi castigo». Dentro del sobre había una copia de una denuncia de abandono y una fotografía borrosa de 3 bebés en una caja. Tomás tembló, lágrimas cayeron sin permiso. ¿Hermanos? ¿Trillizos? Su mente giraba en 1000 direcciones. De pronto todo encajaba, su constante vacío, su necesidad de capturar rostros, era como si siempre hubiera estado buscando algo o a alguien sin saber.
Y así, con el corazón acelerado, supo que tenía que encontrarlos. No importaba cuánto doliera, no importaba lo que descubriera. Tomás no sabía por dónde comenzar. La carta no contenía nombres ni pistas claras, pero había algo, un número de expediente judicial archivado en la denuncia. Acudió al juzgado de menores, donde tras horas de espera y burocracia, consiguió acceso a un documento olvidado por el tiempo. El expediente revelaba que los 3 bebés fueron encontrados envueltos en mantas viejas dentro de una caja de cartón cerca de un contenedor en las afueras de Buenos Aires. Un barrendero los escuchó llorar y dio el aviso. No tenían documentos. Fueron ingresados al sistema como trillizos A, B y C. Lo que impactó a Tomás fue ver que en una hoja escrita a mano figuraban 3 posibles nombres de adopción: Tomás Rodríguez, Damián López y Elías Núñez. Su piel se erizó. Tenía un punto de partida. Tomás, lleno de adrenalina, empezó a buscar en redes sociales, registros públicos y bases de datos. Elías Núñez le llevó a decenas de resultados, la mayoría imposibles de verificar. Pero Damián López apareció en una nota de un diario digital, un joven abogado premiado en Córdoba por defender casos de alto perfil. Envió un correo. Disculpa la molestia, mi nombre es Tomás. Creo que podríamos estar conectados desde el nacimiento. Tengo razones para pensar que somos hermanos. Si esto te parece una locura, lo entiendo, pero si hay una mínima posibilidad, necesito saberlo. Damián leyó el mensaje con frialdad, lo cerró, lo ignoró por días, pero algo no lo dejaba tranquilo. Su madre adoptiva había muerto hacía 1 año y su padre vivía en una residencia, ausente. No tenía a nadie. Aquella noche volvió a leer el mensaje. Esta vez le dio clic al archivo adjunto. Al ver la foto de los bebés en la caja, sintió un golpe en el estómago. Era él. No tenía cómo saberlo, pero lo sabía. A regañadientes respondió: «Estoy en Córdoba. Si querés venir, hablamos». Días después, en una cafetería discreta, los 2 se miraron. El silencio era espeso. Se parecían, no solo en el rostro, sino en algo más profundo, más visceral. Tomás habló. Damián escuchó. Al terminar, Damián dejó caer los hombros. «No sé si quiero esto. No tengo espacio para hermanos. No tengo espacio para sentimientos». Tomás no respondió. Solo sacó una copia de la carta que había encontrado. Damián la leyó sin decir palabra. Y por primera vez en años, sus ojos se humedecieron. Durante días, Tomás no pudo sacar de su mente la imagen de aquel hombre en la fotografía. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro borroso aparecía ante él. Algo en su interior le decía que aquel sujeto tenía un vínculo directo con su pasado. Decidió mostrar la imagen a sus hermanos, pero ni Esteban ni Gabriel los reconocieron. «Tal vez sea solo una coincidencia», dijo Gabriel, encogiéndose de hombros. «No lo sé. Hay algo en su mirada que me resulta familiar», replicó Tomás, frunciendo el ceño. Movido por una corazonada, Tomás volvió al basurero donde habían sido abandonados. Ya no era el mismo lugar lúgubre y olvidado de antes. Con el paso del tiempo, se había convertido en un terreno baldío cubierto por maleza. Pero para Tomás, seguía siendo el epicentro de un misterio no resuelto. Allí, en medio de los escombros y el silencio, encontró a un hombre anciano sentado sobre una caja. Sus ojos, vidriosos por el tiempo, lo observaron con detenimiento. «¿Estás buscando respuestas, muchacho?», preguntó con voz rasposa. Tomás se quedó congelado. ¿Cómo podía saberlo? «¿Usted me conoce?», dijo con cautela. El anciano soltó una risa amarga. «He visto muchas cosas, y a ustedes también. Hace 20 años yo estaba aquí. Vi cuando los dejaron». El corazón de Tomás dio un vuelco. El anciano le habló de una mujer desesperada, llorando bajo la lluvia, que colocó a los bebés con cuidado en una caja de cartón junto a una nota ilegible empapada por las lágrimas y la tormenta. «No era una mala mujer», susurró el anciano. Se notaba que estaba rota, que lo hizo por amor o por miedo. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba ahora? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el anciano señaló la fotografía que Tomás llevaba en la mano. Ese hombre venía con ella. No sé su nombre,
pero sé que regresó años después, buscándolos. Tomás sintió que todo el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Alguien había intentado encontrarlos, y tal vez aún estuviera buscándolos. Con el corazón acelerado, prometió a sus hermanos que no se detendría hasta descubrir la verdad. Lo que comenzó como una búsqueda de curiosidad, ahora se transformaba en una cruzada emocional. Había secretos demasiado grandes para permanecer enterrados. Tomás, Gabriel y Esteban se reunieron esa misma noche en el pequeño apartamento que compartían. La conversación con el anciano había removido más que recuerdos, había abierto heridas que ni siquiera sabían que existían. Pero también les dio una dirección, una nueva pista, algo que no podían ignorar. La fotografía y las palabras del viejo los llevaron a una fundación abandonada en las afueras de la ciudad. Allí, entre archivos polvorientos y pasillos que olían a abandono, encontraron una caja archivadora con el nombre de una mujer. Isabel Contreras. ¿Será ella nuestra madre?, preguntó Esteban con la voz temblorosa. Gabriel, siempre el más racional, intentó mantener la compostura, pero sus ojos vidriosos lo delataban. Dentro de la caja había documentos, informes sociales y una carta, un sobre amarillento, sellado, con una única palabra escrita a mano: perdón. Tomás lo abrió con manos trémulas. El silencio en la sala era absoluto, como si el mundo se hubiese detenido solo para escuchar esas palabras. La carta era una confesión. Isabel contaba cómo había sido forzada a dejar a sus 3 hijos por amenazas de un hombre poderoso. Revelaba que el padre de los niños era alguien influyente, pero peligroso, y que temía por sus vidas si no desaparecían. Los amé más que a mi propia vida, decía. Cada día sin ustedes fue una condena. Nunca los olvidé. Solo recé para que un día, si estaban vivos, me perdonaran. Las lágrimas rodaron por los rostros de los 3 hermanos. De pronto, todas las piezas comenzaron a encajar. La mujer desesperada, la desaparición, el hombre misterioso, todo tenía sentido. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Gabriel. Tomás leyó el final de la carta. Si un día leen esto, estaré donde comenzó todo, esperando. El corazón de los 3 se agitó. Sabían lo que debían hacer. Regresaron al basurero, no como víctimas, mas como hombres buscando cerrar un ciclo. Y allí, bajo el cielo gris de la tarde, sentada en un banco de piedra, estaba una mujer de cabellos grises, con las manos entrelazadas y los ojos perdidos en el horizonte. Era ella. El mundo pareció detenerse mientras caminaban hacia ella. Isabel los miró, y antes de que cualquiera dijera una palabra, susurró: «Siempre supe que vendrían». Los abrazó, uno por uno, con una ternura que solo una madre podría ofrecer. No hubo reproches, solo lágrimas, solo verdad, solo amor. El reencuentro con Isabel trajo más que emoción, trajo preguntas. ¿Quién era el hombre que los había separado? ¿Por qué tanto dolor? Isabel, con la voz quebrada por los años, finalmente reveló la verdad completa. Su padre se llamaba don Ernesto Saldívar, un hombre poderoso en la política, dueño de negocios turbios y capaz de hacer desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino. Isabel había sido su amante en la juventud, y cuando quedó embarazada, él se deshizo de ella como quien borra una mancha incómoda. Amenazó con matarlos si no los abandonaba, dijo ella. Me dejó en la miseria, me obligó a callar. Los hermanos sintieron una mezcla de rabia e impotencia. Habían vivido toda su vida pensando que no valían nada, cuando en realidad eran herederos de un legado oculto arrancado de sus manos. Tomás, el más impulsivo, quiso ir en busca del viejo, pero Isabel lo detuvo. Ya no es necesario. Ese hombre murió hace 10 años, solo su sombra queda. Sin embargo, las sombras del pasado aún tenían tentáculos. Descubrieron que don Ernesto había dejado documentos escondidos, pruebas de que había manipulado no solo sus vidas, mas también las de otras familias. Un abogado anónimo, amigo de Isabel, se contactó con ellos para entregar un maletín sellado. Dentro del maletín, certificados de nacimiento falsificados, cartas de amenazas, registros de sobornos,
todo lo necesario para limpiar el nombre de Isabel y revelar la verdad ante el mundo. Con esto podemos contar nuestra historia, dijo Gabriel, no para vengarnos, sino para sanar. Esteban, el más reflexivo, agregó: somos el resultado del abandono, sí, pero también somos la prueba viva de que el amor encuentra el camino. Isabel les tomó las manos. Perdonarme fue un regalo, pero ahora vivan, no sean esclavos del pasado, sean libres. Esa noche, los 4, madre e hijos, cenaron juntos por primera vez en la vida. Rieron, lloraron, compartieron historias. El reloj marcaba el inicio de una nueva etapa. Pero mientras dormían, alguien observaba desde lejos. Un hombre en un coche negro, con un sobre en la mano. El apellido Saldívar no estaba del todo muerto, y el pasado aún no había terminado de hablar. La mañana siguiente amaneció silenciosa, como si el aire contuviera un presagio. Tomás fue el primero en notar el sobre deslizado por debajo de la puerta. Era grueso, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cautela. Dentro, una hoja con caligrafía firme. Tú no conoces toda la verdad. Ernesto no fue el único que decidió tu destino. Si quieres respuestas, ven solo. Una dirección, una hora, ninguna firma. Tomás, Impulsivo como siempre, no avisó a sus hermanos. Algo dentro de él sentía que debía enfrentarlo. Al llegar al lugar, una vieja finca en las afueras, el silencio era espeso. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Entró. Un anciano lo esperaba en una silla de ruedas, rodeado de fotografías antiguas. ¿Quién es usted?, preguntó Tomás, a la defensiva. Soy el hermano de Ernesto, el verdadero arquitecto del destino que te rompió. El hombre, llamado Leandro Saldívar, confesó que había sido él quien orquestó el abandono. Ernesto era solo una cara pública, Leandro el titiritero en las sombras. Su obsesión por el linaje puro de la familia lo llevó a considerar a Isabel una mancha. Yo decidí que debías desaparecer, que tu existencia no debía empañar nuestro apellido. Tomás apretó los puños. ¿Y por qué ahora? Porque estoy muriendo, y no quiero llevar esta culpa a la tumba. Leandro le ofreció una herencia millonaria, dinero manchado de secretos. Tomás lo rechazó. Prefiero dormir en el suelo con mis hermanos que en una cama de oro construida sobre el dolor. De regreso a casa, les contó todo a Esteban, Gabriel e Isabel. Nadie lloró, nadie gritó. Había paz en las miradas. La verdad había dolido, pero también los había libertado. En la televisión, una noticia irrumpió. Ha fallecido Leandro Saldívar, empresario retirado y figura polémica. Tomás apagó la pantalla. Se acabó. Pero Esteban, siempre cauteloso, respondió: no, hermano, ahora es cuando empieza nuestra historia. Pasaron semanas desde la última revelación. Isabel, ahora más fuerte, comenzó a trabajar en una fundación para niños abandonados. Llevaba el nombre de su madre, Hogar Clara Luz. Su historia ya no era un secreto, más una inspiración. La pequeña niña del basurero había resurgido como símbolo de esperanza. Gabriel, con manos firmes y alma serena, convirtió su pasión por la carpintería en arte. Cada mueble llevaba una inscripción oculta. Lo que se construye con amor resiste el tiempo. Esteban decidió seguir estudiando filosofía. Quería entender por qué el mundo era como era, pero sobre todo, cómo sanarlo desde dentro. Tomás, por su parte, nunca dejó de escribir. Aquel sobre con la cita misteriosa fue el inicio de su vocación. Contaba historias que dolían, pero también que curaban. Historias como la suya. Y así nació Cartas del Alma, un proyecto donde las personas podían compartir anónimamente sus vivencias más profundas. Una carta, una historia, un alma. El canal que ahora escuchas es parte de eso. Porque a veces, lo que el mundo llama basura, esconde los tesoros más valiosos. Porque hay dolores que no se superan con silencio, sino con voz.
porque si alguna vez te sentiste roto, solo, invisible, esta historia es para ti, porque siempre hay un camino de regreso a casa. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, te pido algo muy simple pero muy poderoso. Rojo, suscríbete ahora al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que sanan, que transforman, que conectan almas. C, déjanos tu comentario. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos escuchas y si alguna vez una historia te salvó. T, da tu like, porque aunque no lo creas, ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Y comparte este video con esa persona que sabes necesita escucharlo. Gracias por ser parte de Cartas del Alma. Nos vemos en la próxima historia.